Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles, en espera que se encuentren muy bien hasta donde nos sintonicen, tanto sus personas como sus familiares y seres queridos, de que se encuentren gozando de muy buena salud, de dicha, felicidad y abundante prosperidad. Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Plataforma en este día martes 26 de abril del año 2022. Es un verdadero honor, es un verdadero gusto que me acompañen en este espacio donde pretendemos generar un punto de encuentro para que analicemos de manera crítica, de manera constructiva, las distintas coyunturas que se dan en nuestro país. El martes pasado estuvimos abordando la temática que denominamos como pregunta: el que nada debe, nada teme. Si esa frase, si esa pregunta tiene aplicación en el marco del régimen de excepción que tenemos ya de aplicarse en el país durante 30 días y que este pasado domingo pues fue aprobado un nuevo decreto legislativo donde se extendió la vigencia de este régimen de excepción. Es en el marco precisamente de este régimen de excepción que antes de entrar en materia sobre la temática del programa de esta noche, considero oportuno reiterar una vez más el llamado a las autoridades y a los agentes de autoridad pública para que en el marco del régimen de excepción, del estado de excepción, se limiten de desarrollar detenciones ilegales, detenciones arbitrarias en contra de ciudadanos que no tienen absolutamente nada que ver con grupos delincuenciales, con grupos pandilleriles, ni tampoco son colaboradores de estas estructuras delictivas. Hay que hacer una investigación seria sobre las personas que van a detener para que ello no derive en afectaciones a personas que no tienen absolutamente nada que ver con la comisión de ningún ilícito, con la comisión de ningún delito. Y hago especial mención de esto porque lamentablemente en esta semana anterior nos hemos enterado de distintas detenciones arbitrarias que se han dado al respecto. Y solo por mencionar, voy a referirme a dos casos en particular que merecen nuestra debida atención. El primero es el caso del joven Cristian Alexander Machado Maradiaga, quien es de 18 años de edad y que el pasado lunes de la semana anterior pues fue detenido en su casa de habitación en el municipio de Colón, departamento de La Libertad, siendo el caso que este joven padece de una discapacidad intelectual debidamente comprobada. Es el caso, y lo debemos de saber como ciudadanía, que las personas que tienen este tipo de discapacidades son inimputables. No se les puede juzgar como se les juzga a las personas comunes y corrientes. Y con mucha más preocupación este caso, porque este joven, insisto, no tenía ninguna vinculación con ningún grupo pandilleril, ningún grupo al margen de la ley, ni tampoco como colaborador de estas estructuras. Sin embargo, aún con su padecimiento, aún con su discapacidad intelectual, pues fue llevado detenido ante las autoridades policiales y estuvo más de 2, 3 días en detención. Bueno, estuvo 5 días aproximadamente. Fue hasta el fin de semana recién pasado que recobró la libertad, estando a punto de ser remitido a un centro penitenciario donde iba a coexistir precisamente con grupos, con integrantes de grupos pandilleriles, donde se iba a poner en grave riesgo la integridad física y, por qué no decirlo, incluso la vida de este compatriota salvadoreño de nombre Cristian Machado. Gracias a Dios y a la intervención de distintos ciudadanos que empezaron
a realizar una campaña a través de redes sociales para incidir ante las autoridades competentes y que se procediera a la inmediata liberación de Christian, pues resulta que tuvo eco dicha campaña y dichas acciones, y es así como el fin de semana pues fue puesto en libertad y entregado a sus familiares al joven Christian Machado. El segundo caso al que me quiero referir es el joven Marvin Alexander Ramos Flores, quien es un estudiante activo de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Luterana Salvadoreña y que además en el año 2015 fue graduado de la Escuela de Formación Política y Ciudadana de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Él también es un líder formador en derechos humanos para población que vive en comunidades vulnerables. Es el caso que este pasado 24 de abril, este pasado domingo 24 de abril, él también fue objeto de una detención arbitraria, una detención ilegal que se ha materializado en el marco de este estado de excepción en razón de que él vive en una comunidad empobrecida, en una comunidad vulnerable del departamento de Santa Ana. Y como producto de esa estigmatización que tiene y que ha tenido la juventud por vivir en estas comunidades, se le ha atribuido la pertenencia a estos grupos delictivos o al margen de la ley, cuando se ha establecido por parte de sus seres queridos, por parte de sus familiares, que él no tiene absolutamente ningún vínculo con estos grupos. Razón por la cual, y ejemplificando con estos dos casos, reitero el llamado, el vehemente llamado para las autoridades competentes y para los agentes de autoridad a que se abstengan de seguir materializando detenciones ilegales y arbitrarias contra personas, contra compatriotas salvadoreños que absolutamente nada tienen que ver con estos grupos delincuenciales, con estos grupos pandilleriles. Y hay que decirlo una vez más con toda claridad y lo vamos a repetir las veces que sean necesarias. Nadie se está oponiendo a que ejecuten lo que la norma establece contra quienes hayan cometido delitos, contra quienes pertenezcan a grupos delincuenciales. Pero no se vale que en aplicación de las facultades que les da este estado de excepción, este régimen de excepción, procedan a detener de manera injusta, ilegal y arbitraria a ciudadanos completamente inocentes. No se vale estar poniendo en riesgo a estas personas y afectándoles en su entorno y en su cotidianeidad. Bien, en esta ocasión vamos ya adentrándonos al tema que nos convoca, y es que estamos próximos a la conmemoración del 1 de Mayo. 1 de Mayo en el cual se va a conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, día en el cual se rinde homenaje primeramente a un grupo de sindicalistas que en el año de 1886 fueron ejecutados, fueron asesinados en Chicago, Estados Unidos, en el marco de jornadas de reivindicación de derechos laborales en las que estaban participando. Y fecha también en la que se conmemora la entrega y el esfuerzo brindado por muchísimos trabajadores a lo largo de la historia en aras de reivindicar los derechos que les asisten a todos los trabajadores alrededor del mundo. En el marco de ese día, del 1 de Mayo,
en este programa vamos a abordar la temática a la que hemos denominado el trabajo decente y el respeto de los derechos laborales en El Salvador. Y para hablar de trabajo decente, nos referimos precisamente al que se realiza con respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, que permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de ningún tipo, y que se lleva a cabo con protección social, incluyendo el diálogo entre los distintos sectores que intervienen en la vida productiva de un Estado. Importante entonces mencionar, trabajo decente es aquel que le otorga al trabajador la suficiente cantidad de dinero, de recursos, para que pueda ver satisfecha en debida forma las necesidades que le asisten tanto al trabajador como a su núcleo familiar. Estamos hablando entonces de un ingreso justo, de un ingreso que sea acorde al alto costo de la vida que tenemos en nuestras realidades, que tenemos en nuestros entornos, donde lo que se entregue como salario al trabajador le sirva para satisfacer derechos tales como la vivienda, la salud, la educación, la alimentación digna, el vestuario, la recreación, etcétera. Estas son necesidades catalogadas como fundamentales. Trabajo decente también implica que no exista discriminación alguna para acceder a estos puestos de empleo dignos, que no sean elementos diferenciadores para acceder a un empleo ningún factor, ni temas raciales, ni temas de género, ni temas político-partidarios, que sean elementos que diferencien el acceso a un empleo, ya sea un empleo privado, a un empleo en un ente privado o particular, o a un empleo al interior de la administración pública. También hablamos de que debe de existir protección social de estas fuentes de empleo, y con ello nos debemos de referir entonces a la base constitucional en la que se encuentra regulada el derecho al trabajo. Y es que en el artículo 37 de la Constitución de la República establece puntualmente que el trabajo es una función social que ha de gozar de la protección del Estado, y que además el Estado, ha de emplear todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador, manual o intelectual, y para asegurar a él y su familia las condiciones económicas de una existencia digna. Reitera entonces este artículo, el artículo 37 de la Constitución, que para estar en presencia de un trabajo decente hemos de considerar una justa retribución a los trabajadores. Importante hacer ese análisis al interior de nuestro país. ¿Será que los salarios que se perciben están en sintonía con el alto costo de la vida? ¿Responden precisamente a esa dinámica que se da en ocasiones y que hemos visto en los últimos meses de alza recurrente de costos a los productos de la canasta básica, de alza recurrente de costos a las viviendas en nuestro país, que es un tema que no está regulado y que poco se habla de él? El alto costo que existe para adquirir una vivienda, que está en las nubes para buena parte de la población, y que también el tema de los alquileres de los inmuebles para habitar es un factor
que, insisto, poco se habla en el país, pero que se sabe que existe un precio que no está al alcance de muchos trabajadores asumirlo en aras de dignificar la forma de cómo vive juntamente con su núcleo familiar cercano. Entonces, cuando hablamos de respeto a los derechos laborales en el país, hemos de empezar por la generación de oportunidades de trabajo que sirvan o que puedan abarcar a buena parte de la población que se encuentre en edad productiva. Y es importante, hemos hablado en programas anteriores también de cómo la falta de oportunidades de empleo, la falta de oportunidades reales de desarrollo se materializa en un factor que puede derivar en situaciones que pongan en riesgo a sectores poblacionales, porque no se les facilitan acceso a empleo digno, porque no se les facilita esa oportunidad de adquirir un ingreso fijo que le permita satisfacer sus necesidades fundamentales. El Estado en su totalidad, todas las fuerzas vivas, todos los actores presentes en una sociedad, hemos de sumar esfuerzos de manera decidida en la generación de oportunidades reales de empleo para la totalidad de la población que se encuentre en edad de acceder a un empleo. Ahora bien, ya que hablamos del 1 de mayo, también hemos de referirnos a la labor que ejercen los colectivos de trabajadores denominados sindicatos al interior de la administración pública y de los entes particulares también. Es importante mencionar que existen afectaciones al ejercicio de este derecho de libertad sindical. Y es el caso que lamentablemente en entidades de la administración pública, como es el caso en los últimos meses de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y de la misma Asamblea Legislativa, donde hemos sido testigos de cómo, en completo irrespeto de lo establecido en la Constitución de la República, en lo que se refiere al fuero sindical, pues han procedido a desvincular, a destituir laboralmente a dirigentes sindicales, cuando la misma Constitución de la República lo prohíbe. En tanto, quienes ejercen el rol de directivos sindicales están facultados, están legitimados para representar frente a los patronos los derechos e intereses de sus afiliados, de los trabajadores. Y es por ello que se les otorga ese fuero, esa protección especial a sus labores y que no pueden verse destituidos de manera arbitraria. Lamentablemente, insisto, ello se está dando de manera recurrente al interior de la administración pública. Ello sin mencionar que al interior de la administración pública también se vienen dando una serie de despidos, una serie de destituciones en contra de trabajadores a quienes no se les ha respetado el debido proceso que establece la normativa laboral vigente. Se le debe de dar el derecho de audiencia, se le debe de respetar el derecho de defensa a los trabajadores, y únicamente al existir una causa debidamente justificada del por qué se va a dar una destitución, proceder a esos efectos. Pero no se puede, bajo una dinámica injusta, ilegal, inconstitucional y arbitraria, proceder
a poner en riesgo el ingreso económico que perciben los trabajadores en razón de esa desvinculación laboral, de ese despido del cual son objeto. Es así como este próximo domingo 1 de mayo, que se ha de conmemorar el Día Internacional del Trabajo, se hará unos claros llamados, un claro pronunciamiento por parte de la clase trabajadora a que se respete de manera irrestricta sus derechos, y un punto de honor en la agenda de los trabajadores, no hay que perderlo de vista, es el tema de las pensiones. Que exista en el país un sistema previsional que otorgue a las personas que se jubilan, a las personas que llegan a su edad de jubilación y habiendo transcurrido el tiempo que se exige en la normativa, una pensión justa, una cantidad económica que les sirva para satisfacer sus necesidades fundamentales. Este tema es un tema pendiente y que la clase trabajadora tiene muy presente y está a la expectativa de la propuesta que se ha dicho desde las autoridades se presentará en los próximos días y que se espera de que verdaderamente responda a los intereses de los trabajadores. Suficiente tiempo ha existido ya en que los trabajadores que se jubilan están percibiendo una pensión que es claramente insuficiente para que puedan existir satisfaciendo sus necesidades al llegar a una edad que su vida productiva, su etapa de vida productiva, pues ya no es pertinente continuarla. Así que hacer ese llamado también a las autoridades competentes a que procedan a legislar y a regular el tema de una pensión digna, justa y equitativa en beneficio para los trabajadores. Este es el contenido de nuestro programa de esta noche de martes. Deseo que se encuentren muy bien hasta donde nos sintonizan y si Dios así lo permite, el próximo martes nos encontraremos en una nueva edición de su programa Plataforma. Pasen muy buenas noches, cuídense mucho, que Dios los bendiga.